El ISU-52, el asesino de bestias rusos, el némesis del tigre alemán. En 1939, Adolf Hitler invadió Polonia e inició la Segunda Guerra Mundial. Hitler no tenía intenciones de detenerse y tomó varios países. Esta situación obligó a potencias mundiales a movilizarse y tomar partido. En este contexto hubo desarrollo de tecnología militar. Alemania desarrolló la suya, pero se enfrentó contra el cañón autopropulsado soviético ISU-152, una de las innovaciones más recordadas de la guerra. Estas armas serían determinantes para el Ejército Rojo en la guerra contra Alemania. ¿Qué características hicieron que esta arma fuera poderosa? ¿Por qué se ganó el apodo de asesino de bestias? Quédate con nosotros para saberlo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania recibió sanciones internacionales. Adolf Hitler fue un catalizador del resentimiento alemán, el mismo que aprovechó para llegar al poder en 1933. En su figura se centralizó el deseo de hacer resurgir a Alemania como una potencia mundial. Los sucesos históricos han reiterado cómo Hitler tenía un proyecto de supremacía racial, y fue esto mismo lo que lo llevó a perseguir un imperio que trascendiera las fronteras de su país. Para concretarlo, requería de dos cosas fundamentales: la creación de un ejército leal y unificado que se conoció como la Wehrmacht, y la industrialización militarizada, que se volcaría a la producción de maquinaria bélica. Esto se apoyaría con investigación. Para 1939 todo lo anterior estaba listo. Entonces Hitler invadió Polonia con una técnica de guerra que se conocería como Guerra Relámpago, la cual explotó en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Era un ejército militar de tal magnitud y rapidez que prácticamente dejaba al ejército enemigo incapacitado para elaborar una contraofensiva estratégica y eficaz. La invasión de Polonia, en conjunto con la anexión de territorios checoslovacos y austriacos, puso en estado de alerta a potencias europeas, principalmente a Francia y Reino Unido, pues temían una nueva gran guerra. Semanas antes, la Unión Soviética había firmado un tratado de no agresión con Alemania, conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov. En principio, esto mantuvo a la Unión Soviética como país neutral, pero luego Hitler rompió el pacto. 2 años después, Alemania trató de invadir el país neutral mediante la Operación Barbarroja en 1941. Alemania inauguró el Frente Oriental y la Unión Soviética le declaró la guerra. Ahí comenzó un proceso para reorganizar su industria bélica hacia la producción e innovación masiva de maquinaria y armamento. La guerra fue el mayor motor de aceleración tecnológica, pues la industria militar en estos periodos tenía recursos prácticamente ilimitados. Se volcaron a la investigación de nuevas tecnologías que agilizaran y dieran ventaja en el campo de batalla, como el cañón ISU-152. Al inicio de la Segunda Gran Guerra, Joseph Stalin se encontraba al frente del Partido Comunista Soviético y era el máximo comandante del Ejército Rojo, instaurado por los bolcheviques durante la Revolución Rusa. No obstante, la Unión Soviética enfrentaba problemas internos de una unidad política recién formada, por lo que mantenerse a raya de un conflicto en Europa era imprescindible. Cuando la Unión Soviética entró a la guerra, esto supuso una movilización enorme de fuerzas militares y la activación de su industria bélica. La creación y perfeccionamiento de las armas era una cuestión de seguridad nacional. Por eso, se creó un cañón que se pudiera utilizar como mecanismo para desactivar artillería antitanque. Además, podía utilizarse en entornos complicados. El ISU-152 fue la respuesta. Tal fue su éxito en el campo de batalla que popularmente se le apodó el asesino de bestias, ya que destruía los míticos tanques alemanes Panther y Tiger. ISU-152. La producción en masa de esta arma se dio en noviembre de 1943. El cañón de 152 milímetros se montó en una estructura del tanque KV-1 y se le llamó Su-152. Con el tiempo se reemplazó la estructura del KV-1 con la de IS-2, lo que dio origen a un cañón autopropulsado, el ISU-152. Este fue heredero del Su-152, comúnmente se confunde con un tanque, pero es un obús o cañón autopropulsado, llamado así debido a las orugas que le permitían la movilización por terrenos difíciles. En el campo de batalla, fue pensado para permanecer en la retaguardia y desactivar a la distancia la artillería enemiga.
Su nombre se debe al poderoso cañón de 152 milímetros con el que estaba equipado. Era capaz de acabar con las fuerzas enemigas. Su tiro perpendicular permitía cruzar el proyectil por encima de obstáculos naturales o humanos que impedían un disparo directo. El uso principal de este cañón obús fue cubrir el avance de los tanques soviéticos, también desactivar la artillería antitanque del enemigo desde la retaguardia. Este cañón tenía un alcance entre 800 a 900 metros para un tiro directo y preciso, y de 16.000 metros de cobertura en su tiro indirecto. A pesar de que para esa época los tiros ejecutados a esa distancia no eran precisos, podía causar daños colaterales a las tropas enemigas. La falta de precisión se debía a que su radio de cobertura era limitado, pues para un obús el grado de elevación del cañón de 152 milímetros era de apenas 20 grados, una maniobrabilidad corta comparada con el cañón remolcado ML-20, que contaba con un grado de elevación en su cañón de 65 grados. Esto le otorgaba mucha más cobertura espacial. El rango de movimiento del cañón ISU-152 era limitado. Su cobertura en grados y ángulos era tan escasa que, para lograr tiros efectivos, en la mayoría de los casos se debía movilizar la totalidad del cañón para poder alcanzar a un objetivo. Esto lo hacía vulnerable e inútil en caso de un ataque por los flancos. El ISU-152 pesaba 52 toneladas, tenía un tamaño de 9 metros de largo, 3 de ancho, 90 milímetros de blindaje en los costados y 120 milímetros en el frente. Era un arma pesada y lenta. Una de sus mayores desventajas: solo alcanzaba 19 millas por hora en su máxima velocidad, la cual era mucho menor en terrenos fangosos. Sin embargo, su armadura hacía que fuera una perfecta defensa móvil. Su motor era a base diésel, con una capacidad de tanque de 520 litros. El cañón era autopropulsado con poco más de 500 caballos de fuerza. Otra de sus desventajas era su reducida cantidad de tiros. En su primera versión estaba diseñado para 21 disparos. Luego de esto, había que recargar las municiones. El problema era que completar la recarga podía tardar entre 40 minutos a 1 hora, y el tiempo en la guerra es muy importante. Esto hacía que el ISU-152 fuera, además de lenta, poco fiable en tácticas militares que demandaran rapidez en su ejecución. 13 de la totalidad de sus municiones eran proyectiles de fragmentación, mientras que las 8 restantes eran generalmente proyectiles antiblindaje. Con el paso de los años y las mejoras introducidas, el cañón pasó de tener 21 municiones a 30. El ISU-152 era operado por 5 oficiales: conductor, comandante, cargador, artillero y operador de recámara del cañón. Desde su inicio, el ISU-152 fue equipado con una ametralladora DSHK calibre 12.7 milímetros, con 250 rondas, mientras que los tripulantes del tanque eran equipados con subfusiles PPS y granadas de mano. El tanque seguía siendo una carrocería pesada, pero seguía siendo útil para el combate. Una de sus grandes ventajas era su facilidad de reparación. Aquellos cañones dañados durante la batalla se retiraban solo por algunos días antes de ser devueltos al frente de batalla. Algunos de ellos se reparaban incluso en el mismo momento en el que se llevaba a cabo el ataque y defensa. Al mismo tiempo, este cañón se podía manipular fácilmente, incluso si las tropas no tenían entrenamiento previo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos reconocieron el potencial de este cañón para combates en ciudades. La adhesión de TNT a su munición explosiva, por ejemplo, fue utilizado durante la batalla de Berlín, pues sus proyectiles eran perfectos para derribar edificios de concreto y por lo mismo, como una contraofensiva eficaz para contrarrestar nidos de francotiradores que se instalaban en construcciones urbanas. Pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1956, se relata que durante los alzamientos sociales en Hungría contra las políticas de la Unión Soviética, se utilizó el ISU-152 para disuadir el movimiento. Su sola presencia en las ciudades era suficiente para que los francotiradores húngaros huyeran de sus nidos o fueran expulsados por los propios habitantes del edificio para impedir un derrumbamiento. Este cañón utilizaba municiones de 2 clases. Munición perforadora de blindaje con un peso de 48.8 kilogramos y con un tiro que viajaba a una velocidad de 600 metros por segundo, ideal para penetrar la armadura de los tanques alemanes Panther y Tiger, tal vez las unidades blindadas más famosas de Alemania. Además, utilizaba proyectiles de fragmentación de 43.5 kilogramos, los cuales viajaban a una velocidad de 655 metros por segundo. Los proyectiles de fragmentación muchas veces no penetraban blindaje o áreas reforzadas. Sin embargo, la esquirla regularmente terminaba con la vida de los soldados que se encontraban del otro lado de la barrera impactada. Para apuntar y disparar, el ISU-152 tenía 2 miras.
una modelo ST-10 telescópica, usada para objetivos de corto alcance o directos, y una Hertz panorámica, para objetivos alejados e indirectos. Este cañón fue equipado con un equipo de iluminación que le permitía ser útil tanto en el día como en la noche. Posterior a la Primera Guerra Mundial, se le adjuntaron sistemas ópticos de visión nocturna, para hacerlo capaz de tener una actuación buena, sin importar la hora del día. Para desplazarse de forma segura por cualquier tipo de terreno, el vehículo contaba con una mira de periscopio Mk4, lo cual permitía monitorear el terreno desde el interior del automóvil. Durante las grandes batallas, los cuerpos autopropulsados se articulaban con la infantería. De esta manera se coordinaron ataques conjuntos en los que los cañones ISU-152 protegían a las tropas de a pie de los alemanes e impedían el mayor número de bajas del ejército soviético. En la guerra de Yom Kippur, la coalición árabe de Egipto y Siria llevaron a cabo un ataque coordinado contra Israel, en el cual utilizaron el ISU-152. La coalición quería recuperar los territorios que Israel había anexado durante la Guerra de los 6 días. En 1967, la Unión Soviética dejó de fabricar el ISU-152 en 1970 y fue reemplazado por otros modelos. El ISU-152 tuvo posteriores mejoras y versiones. Se aumentó su velocidad, blindaje y potencia de fuego. Se reemplazó su motor original, B-21S, por uno B-54 y se modernizaron sus medios de comunicación internos, como radiotransmisor, indispensable para la coordinación de ataques y comunicación entre aliados durante las batallas. Utilización del ISU-152 en Chernóbil. A más de uno le resultó curiosa la presencia del cañón soviético en Chernóbil. Sin embargo, su presencia atendía a una demanda del Soviet Supremo para encargarse del desastre nuclear de 1986, de forma rápida y sin levantar sospechas. La Unión Soviética se manejó con secretismo ante la enorme crisis política que se avecinaría en caso de que países de Occidente se enteraran del desastre. En un primer momento utilizaron cañones ISU-152 en la zona del desastre para perforar el muro de concreto en una zona que había que atender. La solución soviética para perforar la pared y poder entrar fue utilizar munición antiblindaje del cañón de 152 milímetros del ISU-152. Sin embargo, esta propuesta fue abandonada. Los ingenieros hicieron pruebas y concluyeron que la estructura podía colapsar y provocar un desastre aún mayor. Al final, un grupo de estos tanques ya descontinuados se utilizaron como bulldozers para derribar casas y estructuras aledañas a la zona del desastre. De esta manera impidieron que volvieran a ser habitadas y evitaron incendios que empeoraría la ya conocida tragedia de Chernóbil. El ISU-152 fue, sin lugar a dudas, uno de los cañones más legendarios de la Segunda Guerra Mundial. El poder de su cañón, su cobertura y características innovadoras hicieron de él una auténtica máquina bélica. El ISU-152 es la prueba de que un periodo de guerra es un motor de innovación tecnológica. Marcó un precedente para los cañones autopropulsados del futuro y, por supuesto, es un referente obligado entre la maquinaria bélica de la época. Atendió la necesidad del Ejército Rojo de lanzar una contraofensiva contra Alemania y bloquear su estrategia de guerra relámpago. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.